A Él adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Estoy gozoso de estar en la casa del Señor, amado hermano. Amén. Su palabra me enseña que es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Entonces, cuando estamos en la casa del Señor, hermanos, no es que en otros lugares nos sentimos, porque siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Pero no solo sentimos la presencia del Espíritu Santo, yo pienso que aquí en este lugar sentimos aunque el regocijo que viene del Padre de habernos nosotros congregados en su nombre. Amén. Porque el Señor Jesucristo dijo una palabra maravillosa a sus discípulos. Antes le dijo, yo ruego al Padre que vosotros seas uno, como yo soy uno con el Padre. Amén. Ese es el deseo del Señor, que cada uno de nosotros seamos uno. Amén. Por eso que tenemos y somos una familia en Cristo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Bueno, vamos a acomodar esto por aquí para ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a estar llevando el estudio de esta mañana en Números, amén, 12. Amén. Número 12, del 1 al 16, amén. Hoy el estudio bíblico, amén, de la guía dominical nos lleva a hablar sobre la murmuración, amén. Nos va a enseñar algo hermoso, amados hermanos, de lo que Dios nos quiere librar y nos quiere ayudar para que nosotros salgamos adelante en Él, amados hermanos, para que crezcamos en Él. Hay un principio, digamos, cultural, amén, de los hebreos, amén, que es la familia, hermano, amén, mishpahá, que significa mi familia, amén. Entonces, mishpahá no es solo sus familiares, mishpahá es cada hebreo en el mundo entero, amén. Cada persona hebrea es mishpahá, o sea, para ellos todo hebreo es su familia, amén. Así como para nosotros como cristianos, cada uno de nosotros somos la familia en Cristo Jesús, amén. Entonces, ese es un principio hermoso, hermano, y yo se los contaba tiempo atrás, hermanos, cuando me enseñaron este principio que es aquí hablamos de la murmuración y ellos hablan de que no se puede, el principio ellos aprendieron, pienso, a través de la Biblia y pusieron como principio el no hablar de nadie si la persona no está presente, amén. En uno de esos, digamos, de lo que habla el Mishpahá, es un requisito, amén, de no hablar de nadie si la persona no está presente, amén. Vamos a ver lo que en cambio la palabra del Señor nos enseña en el libro de Números, les decía, el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16, amén. La palabra de Dios la leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová y aquel varón y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y le dijeron, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo que había, y he aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío,
no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que las sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazeroc y acamparon en el desierto de Parán. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú eres bueno, Señor Padre amado Dios, y nos hablas a través de tu palabra, Señor Padre. Cada historia, Señor Padre, en tu palabra, Señor Padre amado Dios, nos guía a conocer más de ti, Señor Padre amado Dios. Nos guía, Señor Padre, a caminar conforme a tu voluntad, Señor Padre amado Dios. Nos guía, Señor Padre amado Dios, a entender tus, Señor Padre, estatutos, tus mandamientos, Señor Padre amado Dios, tus preceptos, Señor Padre amado Dios celestial, Padre. Por eso te pedimos que en este día, Señor Padre, tu palabra hable a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Padre, conforme a tus propósitos para con nuestras vidas, Señor Padre, conforme a la necesidad que tenemos de ti, Señor Padre amado Dios celestial, Padre. Tu palabra dice que uno es el que siembra, Señor Padre, otro es el que riega, pero el crecimiento lo das tú, Señor Padre amado Dios. Danos crecimiento espiritual a través de tu palabra, Señor Padre amado Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y te agradezco por tenernos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Amén. Esta es una historia tremenda, hermanos, de María y Aarón, hermanos de Moisés. Amén. No estamos hablando solo del pueblo, porque ya que conocemos un poquito más la palabra y los que no conocen pueden, y si se ponen atención y a leer la palabra, ven que el pueblo siempre murmuraba contra Moisés. Pero aquí ya no era solo el pueblo, sino también era sus hermanos que murmuraron. María, una mujer que después que salieron de Egipto, hermanos, hizo una alabanza al Señor. Amén. Y al Señor le agradó esa alabanza que le dejó marcada, hermanos, en su palabra. Amén. ¿Cuántos se conocen esa alabanza? La, 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 la. Es bonita esa alabanza, amado hermano. Amén. La cantamos siempre, hermanos. Que dice que libró, hermanos, Dios del faraón a su pueblo, hermano. Amén. Dice que echó los carros del faraón a la mar. Esa alabanza la hizo María, hermano. Amén. Allá en el libro creo que es en Éxodo 3, creo que si no me acuerdo mal, o el 2, está esa alabanza. Mire, Aarón, el hombre que había Dios escogido como profeta, amén, al lado de Moisés. El que estaba al lado de Moisés, hermanos, el que vio las señales que Moisés hizo, el que fue usado a través de Moisés por Dios, hermanos. Amén. Porque si usted se va en el libro, más atrás, usted se va en el llamado de Moisés, usted ve que Dios, amén, le dijo a Moisés: tú serás por Dios y Aarón será para ti como profeta delante de Faraón, hermano. Amén. Y usted se va y usted comienza a ver, hermanos, cuando salen las 10 plagas o cuando se presentan al faraón desde el primer momento, no fue Moisés que tiró la vara. ¿Quién fue el que la tiró? Aarón. ¿Pero quién le dijo? Moisés le dijo: tira tu vara. Y Moisés le decía a Moisés, haz esto. Y cuando Aarón lo hacía, eso sucedía, hermano. Amén. Porque Dios le había puesto, hermanos, ahí como profeta al lado de su hermano. Amén. Pero sucedió que se levantó un día María y Aarón y hablaron, dice, contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Amén. Una mujer, la palabra cusita quiere decir morena. Amén. Y era una mujer, más que todo lo recalca porque era una mujer extranjera, de los cuales la costumbre de los hebreos es, cada hebreo se casa con un hebreo. Amén. Con los de su misma raza, digamos así, su misma nación. Pero Moisés nos acordamos a la historia, recordando la historia, se había salido
hermanos, huido de Egipto y había llegado, hermanos, a Madián y se había casado con esta madianita. Amén. Esta mujer madianita, hermanos, la Biblia habla poco, pero hay una cosa que el otro día reflexionando, antes de leer, hermano, esto que iba a hacer el estudio sobre este capítulo, sobre esta historia, leí algo de la mujer madianita. Dice que cuando Dios llamó a Moisés, amén, Dios dice que casi destruye a Moisés o iba a matar a Moisés. Amén. Pero dice que su esposa, amén, dice que cogió y circuncidó a sus 2 hijos. Amén. Mire, a pesar de que eso es lo que me hace entender es que a pesar de que ella es extranjera y me hace entender que Moisés le había hablado de sus costumbres a ella, entonces cuando ella vio que era el momento de ayudar a Moisés, lo ayudó de forma espiritual porque hizo la circuncisión que hizo a su hijo fue algo espiritual, que no vamos a hablar en el día de hoy, pero o sea, quiere decir que esta mujer era una mujer que también estaba sometida, hermano, amén. No es que Moisés se encontró cogió cualquier mujer, amén, para entenderlo. Como decir, bueno, ellos estaban hablando porque ella era cualquier mujer, amén, no. Séfora, la cusita, madianita, amén, era una mujer que igual había entendido los propósitos de Dios y a Dios le agradó cuando ella hizo esto, que salvó la vida de Moisés. Si ustedes se van ahí a leer los primeros, la llamada de Moisés, usted va a ver eso de ahí, hermano, que es una historia muy hermosa. Entonces, amados hermanos, ellos estaban buscando algo, o no sé por qué buscaron algo de su hermano Moisés. ¿Ven? Un hombre que los había librado, hermanos, de allá de Egipto. ¿Ven? Pero vemos aquí, hermanos, en el versículo 2, uno de los puntos por cuales ellos hablaron de Moisés, dice: y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Quiere decir que su hermana María y su hermano Aarón deseaban ser reconocidos, ¿amén? O querían que el pueblo también los exalte a él, como quizás el pueblo estaba exaltando a Moisés, porque era Moisés el líder que Dios había levantado, el juez que Dios había puesto ahí delante de ellos, el caudillo para que los lleve. Entonces, ellos dijeron, ¿no ha hablado también por nosotros? Oye, si ellos dijeron esta pregunta es porque Dios también había hablado a través de Aarón. ¿Amén? Y lo vemos en Éxodo, podemos ver que Aarón estaba haciendo muchos milagros, como les digo. ¿Amén? Hizo la serpiente, la vara se le convirtió en serpiente. Él puso el bastón en el río y el río se convirtió en sangre. Amén. Entonces, acuérdense que esto que le digo, pero vaya a leerlo porque es muy hermoso, porque nosotros decimos, bueno, Moisés convirtió las aguas en sangre. Sí, Moisés era el que hablaba, pero Aarón ejecutaba. Amén. Entonces Aarón les estaba diciendo que no era solo por Moisés que hablaba Dios, sino también hablaba por él. Y también María decía lo mismo, que no solo por Moisés hablaba Dios, sino también hablaba por él. Amén. Entonces esto, hermanos, no agradó a Dios. Porque dice el versículo 2, la segunda parte, digamos, dice, y lo oyó Jehová. Amén. Y aquí el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Amén. Mire cómo Jehová catalogaba a Moisés como un hombre muy manso. Amén. Mire cómo Dios catalogaba a Moisés, amados hermanos. A pesar de que sus hermanos, María y Aarón, lo catalogaban a Moisés de una manera, Dios lo catalogaba a Moisés de otra manera. Amén. Entonces, eso nos va a enseñar en el día de hoy, hermanos, cómo a veces nosotros catalogamos. Amén. O me paro un ratito en porque nosotros a veces catalogamos por nuestra mirada a alguien, hermano. Pero los ojos de Dios van más allá. Amén. Quizás ese fue un error grande de Moisés delante del pueblo, tener una mujer extranjera. Amén. Pero los ojos de Dios iban más allá, hermanos, de decir, esta mujer es extranjera. Amén. Los ojos de Dios iban, o el amor de Dios, o la misericordia de Dios, iban más allá. ¿Sabe una cosa que al menos yo le preguntaba a Dios? No sé cuánto usted le ha preguntado a Dios, ¿qué has visto de mí, Señor? ¿Qué te agrada de mí? Porque yo quiero agradarle más a Dios. Amén. Y cuando usted le pregunta algo a Dios, hermano, usted se da cuenta que primeramente a Dios le agrada que usted es su hijo. Amén. Y Dios no está viendo sus defectos. Yo le digo, Señor, yo tengo estos defectos, esto y lo otro, y el Espíritu Santo me hace entender que yo no tengo que estarle contando a Dios, yo soy así, yo estoy, o sea, porque a veces nosotros, al menos yo en mi oración le digo, Señor, ayúdame en esto, esto. Sí, que nosotros le pedimos ayuda a Dios de nuestros defectos, amén. Pero no tenemos que juzgarnos nosotros mismos por nuestros defectos. Dios nos ve por nuestros
la palabra aquí me sale en italiano, por nuestros pregi. Amén. Nos ve por lo que nosotros, por lo que tenemos algo bueno. Amén. Porque si Dios nos pone ahí y nos hace una radiografía por todo lo que somos, dijo el profeta, ya fuéramos consumidos, amén, delante de Dios. Amén. Pero sabe que Dios está viendo cada cosa buena que tú tienes y la nota y la pone a tu favor. Amén. Y Él espera que las cosas malas tú las eches de ti. Amén. Entonces Dios, mire, en cambio está viendo de Moisés, estaba viendo que era un hombre muy manso. Amén. Y tenía defectos Moisés, hermano, porque le dice que era un hombre muy manso y Moisés ya había matado a una persona. Amén. Mire, Dios no lo estaba viendo a Moisés por su pasado. No lo estaba viendo por los defectos. No lo estaba viendo, aunque la Biblia dice que, hermanos, que tenían que casarse con, no estaba todavía escrito como ley, pero ya lo conocían ellos, digamos, de tradición, que no tenían que casarse con otra mujer. Él lo había hecho. Amén. Y Dios no cogió eso para juzgarlo, a condenarlo. Amén. Sino que Él vio lo bueno que tenía Moisés, dijo, este hombre es muy manso. Amén. Y yo pienso que de cada uno de nosotros Dios ve lo bueno que tenemos. Amén. Y eso bueno que tenemos a Dios le agrada. Amén. Y tenemos que con eso servirle al Señor. Porque Moisés sirvió a Dios con su mansedumbre. Vamos a seguir viendo, hermano, amén, esta historia. Versículo 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos hombres que había en la tierra. Estamos leyendo Números 12. Amén. Los hermanos que se han añadido. Versículo 4 dice, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, subid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, de Jehová le aparecerá en visión, en sueños hablará con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Amén. Mire cómo Dios le llama la atención a María y Aarón, que eran hermanos de carne, hermanos de sangre de Moisés. Dios les estaba hablando a ellos. Amén. Dios lo estaba tomando en cuenta y hablando, hermanos, y deseaba hacer cosas maravillosas también a través de ellos. Amén. Pero ellos, hermanos, se sofermaron en que había uno que era Moisés y que el pueblo estaba siguiendo a Moisés y no a ellos, quizás. Amén. Eso es lo que me imagino, porque ellos en el versículo 2 que les decía, ellos dijeron, solamente por Moisés habla Jehová. Entonces eso era lo que le estaba haciendo daño a ellos, y por causa de esto ellos hablaron mal contra Moisés. Amén. Y la pregunta, Dios se le hace una pregunta a ellos. Amén. Después diciéndole que a ellos les estaba hablando por visión, por sueños. Amén. Pero a Moisés le estaba hablando cara a cara. Y les dice, no tuvisteis temor. Amén. De hablar contra mi siervo Moisés. ¿Sabe? El otro día estaba hablando con un hermano y estábamos conversando y salió a relucir una persona. Amén. Y cuando salió el nombre, los dos nos quedamos así como quien dice, un poquito, como que nos quedamos callados viéndonos y nosotros dijimos los dos, amén. Vino primera parte del hermano y me dice, es un siervo de Dios. Así haya hecho lo malo, no hablemos. Y le digo, amén, varón, dijiste lo bueno. Porque aún Saúl, cuando estuvo en mal, dijo David, no alzaré mi mano contra el ungido. Amén. Sentí, hermanos, en esa palabra que él me dijo y aunque en la respuesta que yo le di, hermanos, sentí, hermanos, como que el gozo del Señor estaba en nuestras vidas por la respuesta que dimos. Aunque si teníamos argumentos para hablar y decir, oye, mira, esta persona hizo esto, lo otro, quizás, ¿no? Dios no le agrada eso, hermano. Amén. Nos quedamos callados y dejamos ese asunto a un lado. No lo tocamos. ¿Para qué? Para no traer sobre nuestras vidas nada malo. Porque se nos vino a la mente, se le vino a la mente de él, se me vino a mi mente. Amén. David no tocó al ungido de Jehová. Amén. Y él me dijo, no hablemos de él porque sea que sea, es un siervo de Dios. Y yo dije, amén, varón, dijiste lo correcto. Amén. Entonces,
En cambio, aquí vemos a Aarón y Aarón y a María, que quizás no tenían ese entendimiento, pero yo creo que ya la Biblia hoy nos lo está revelando a nosotros para tener ese entendimiento. Ellos no tenían entendimiento y ellos hablaron, amén, contra el siervo de Dios que era Moisés. Dice el 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén. Mire, la ira de Jehová se encendió contra ellos porque habían hablado contra el siervo de Dios. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, y le dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Amén. Aarón, que era el hombre que estaba con María murmurando contra Moisés, ahora ¿cómo le dice a Moisés? Señor mío. Amén. O sea, primero lo estaba menospreciando y después entendió por la palabra que Dios le dijo, este es mi siervo. Ahora le dice, la expresión ahora es diferente, hermano, ahora es como una súplica. Amén. Y le dice, Señor mío, no pongas este pecado contra nosotros. Amén. Y acordémonos que el versículo 3 que decía que Moisés era un hombre manso. Amén. Manso. Él no les dijo, bueno, ustedes se lo merecen. No les dijo así, ¿sí o no? Él no les dijo, ustedes se lo merecen, ustedes hicieron esto contra mí, dijeron esto contra de mí. Amén. Se atrevieron a hablar mal de mí. Él no les dijo nada de eso, hermano. Por eso que Dios lo decía que Moisés era un hombre manso. Sino que mire cuál fue la reacción del siervo de Dios, amén, de Moisés. Ellos dijeron, porque locamente le había dicho a Aarón, hemos actuado y hemos pecado. Gloria a Dios, hermanos, que Aarón se dio cuenta y reconoció su pecado. Reconoció su actuación, que fue una actuación loca, una actuación errada, una actuación que no estaba bien. Amén. Y que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer, porque muchas veces tenemos, como les decía antes, defectos que lo tenemos que reconocer. Dice el 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya consumida su carne. Bien, eso le está hablando Aarón intercediendo por su hermana delante de Moisés. El versículo 13, entonces Moisés, amén, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Mire, ese es un corazón que agrada a Dios y eso es lo que Dios desea de nosotros, que nosotros, hermanos, perdonemos ahora. Amén. Que perdonemos ahora. ¿Sabe que hay una cosa que se nos ha metido digamos, yo pienso que es algo del siglo que se ha ido metiendo en el hombre y ya en el hombre existe eso. No, es que se necesita tiempo para sanarse. Es que se necesita tiempo. Hermano, si la presencia de Dios está en nuestra vida, vamos a ser sanados enseguida. Y sabe que esto que estaba aquí, yo me reía porque ayer había yo visto el estudio, y entonces ayer con Sarita estábamos ahí, nos fuimos al río, a llevar a la familia al río a disfrutar un momento. Y les compré un botecito a eso ahí que yo pienso que todos los años compramos uno, con Voltaire compramos uno y todos los años nos lo revientan, pero lo compramos, hermano, y ya estaba ahí inflándolo, y viene la Sarita, y ya la Sarita cuando lo ve eso se emociona y ella quiere cogerlo enseguida. Y le digo, Sarita, tú no puedes porque tú me dañaste uno. Le dije así. No, mi reacción fue esa, directa, le dije así. Y Sarita me queda viendo, me dice, papá, ni la Biblia no dice que hay que perdonar. Eso pasó 3 años atrás. Le digo, está bien, Sarita, lo puedes usar, le dije. En verdad que en el momento le dije así como que dice, no lo puedes usar. Y ella, mire, que me respondió sabiamente, me dice, papá, la Biblia dice que tienes que perdonar. Eso pasó 3 años atrás, que te dañé el otro. Y yo le quedé viendo y dice, está bien, Sarita, es verdad, tienes razón. Mire, la palabra, hermano, siempre nos está dando, ¿para qué? Para guiarnos al bien. Amén. Yo no me había dado cuenta, digamos, que en mi corazón había quedado eso, mira, a mí misma le estaba diciendo, no lo toques, porque me lo vas a reventar de nuevo. Porque a veces los muchachos lo cogen y uno lo compra para a veces, aunque uno usarlo y ya no llega a usarlo nunca, porque los muchachos lo han dañado antes que lo use. Amén. Pero gracias a Dios, hermano, que el Señor, hermano, a través de su palabra, hermano, va haciendo, hermano, en nuestros corazones, hermano, su voluntad. Amén. Entonces, cuando me dijo así Sarita, hermano, me di cuenta que muchas veces nosotros pequeñas cositas guardamos de tiempo atrás. Amén.
que no tendríamos que ya guardar. Pequeñas cositas, hermano, que nos van dañando. Porque dice la palabra de Dios que un poquito de levadura leuda toda la masa. A veces esa pequeña cosita, hermano, que está en nuestro corazón nos puede hacer daño en el día de mañana. ¿Ven? Mira, habían pasado 3 años. Yo estaba reflexionando eso, que me dijo Sarita, pues digo, han pasado 3 años, ¿verdad? Y yo en mi corazón no me he dado cuenta que tenía eso, que mi hija me había dañado el inflable que había comprado, hermano. Entonces, me trajo a reflexión, hermano. Entonces, yo les pido también que usted reflexione. Pero vemos a Moisés, mire, este siervo de Dios, cómo ruega enseguida al Señor por su hermana. Cómo ruega enseguida. Y mire, en el ruego, él le dice que se sane ahora. Amén. Él no dice, bueno, Señor, sánala cuando tú veas que ya se arrepienta. Amén. O cuando tú veas que, entonces, no, él la quiso la sanidad para su hermana. ¿Cuándo? Ahora. Nosotros también pidamos a Dios, hermano, si vemos algo que quizás vemos que está mal o que alguien hace algo mal con nosotros, pidamos al Señor que ahora haga algo por la persona. Que claro que Dios la va a disciplinar como tiene que ser necesario, pero nosotros que en nuestro corazón no quede esa masa, esa levadura que va a leudar nuestra masa, que pueda ser raíz de amargura en nuestros corazones. Porque dice la Biblia que brotando la raíz de amargura, hermano, nos daña a nosotros y puede dañar a muchos. ¿Ven? Entonces vemos a Moisés, hermano, que me impactó cuando vi esto, hermano. Cuando leí esto, dice que ahora le pidió a Dios, amén, que sane a su hermana. Respondió Jehová a Moisés. Dijo, pues si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Dice que así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Seroc y acamparon en el desierto de Parán. Mire, el pueblo no pudo avanzar. Amén. Y aquí quizás lo hablamos en general del pueblo, pero también hablemos en singular en nuestra vida. A veces no se puede avanzar, hermano, cuando se tiene ese, hermano, esa amargura, cuando se tiene eso que ha causado algo en nuestras vidas. No se avanza en el Señor, hermano. No se avanza en Dios. No llegamos a entender eso muchas veces, pero no lo avanzamos en el Señor. Entonces que el Señor nos ayude. Amén. Estamos hablando sobre la murmuración. Primeramente que el Señor nos ayude a no murmurar. Y segundo de las cosas que de lo que hemos visto hasta ahora, hasta estos pequeños puntos, es que nosotros, si alguien dice algo con nosotros, ¿cuándo lo tenemos que perdonar? Ahora. Amén. Pídale al Señor, Señor, que yo pueda perdonar ahora. Amén. Para que eso no llegue a mañana a hacernos daño. Amén. Que esos recuerdos de antaño no nos traigan después al día de hoy a decir algo incorrecto. Porque yo sí me di cuenta que Sarita ayer, cuando le dije así, la Sarita como que el rostro, el semblante suyo le dolió. De que papá le diga, no puedes usar el ese. Pero mire la respuesta que me dio en el Señor. Me dijo, papá, no hay que perdonar. Me dijo, wow, dijo el Señor. Me dijo, ya pasaron más de 3 años, papá. Y es verdad, más hermano. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Amén. A limpiar nuestro corazón delante de Él. Vamos a ver un versículo, hermano, que Dios nos llama a cuenta para reflexionar y que queremos, a través del estudio, que nos podemos memorizar. Es cortito, es facilito. Vamos a ponerlo al frente y espero que después nos lo memoricemos para después cuando se los preguntaré. Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. ¿Qué dice Filipenses 2:14? Léalo ahí al frente. Haced todo sin murmuración y contiendas. Amén. Dios le agrada que hagamos todo, pero sin murmuración y contienda. Qué feo cuando alguien le manda a hacer algo y usted va y ya va así todo. Amén. Sucede muchas veces en los trabajos. Amén. En los trabajos a veces el jefe le dice, haz esto, y van todos bravos. Y le digo, pero cuando llega el jefe, ¿cómo te pones? Ahora sí te haces que como que no pasó nada. Digo, hazlo tranquilo, ¿por qué tanto? Al final lo vas a tener que hacer. El otro día, a mí me llaman a veces para darle una mano en la máquina que antes trabajaba, que yo le decía que aprendí bastante ahí. Entonces, cuando se daña esa máquina, a veces es un poquito difícil, no todos tienen experiencia para arreglarla.
Y me llamaron y estaba ahí. Eso creo que fue el día lunes que me tocó hacer, o el lunes, martes. No, fue la semana pasada. Entonces estaba ahí arreglando y vino uno y me queda viendo. Y ya eran casi las 2 de la tarde. Ya estábamos, era negrito con otro amigo que me dijo que lo lleve con él porque quería aprender un poco más. ¿Sabe? Pero me dijo, Lord, porta mi conté que cocín paro de più. Digo, ven, y salimos de grito de ahí. Amén. Y cuando estábamos ya abajo haciendo las últimas cosas, uno me queda viendo y me dice, ancora sonridi. Me dice, ¿y tú todo el giorno que labori y ancora sorridi? Le digo, ¿piensas que es mejor trabajar con la sonrisa o trabajar todo amargado? Le digo, al menos yo me he disfrutado, le digo, mi trabajo, le digo. Y el otro que estaba conmigo, me dice, c'è ragione nell'oro. Me dice, con te dice, ho lavorato tranquillo. Dice, a vuelta dice, con altri lavoro che non si può lavorare. Perché sentire che mugugna. Dice, no se la faccio neanche yo. Me dice, contigo, me dijo él, contigo trabajé y no he sentido nada. Dice, ya mismo nos vamos a la casa y hemos terminado todo. Salimos de ahí, hermano, que llegó el jefe, que ya estábamos, antes de las 2 llegó el jefe, vino y nos dijo, gracias a todos. ¿Ven? Cambio el que trabaja con murmuración, que está todo bravo, que está esto. ¿Usted cree que el jefe le va a decir gracias? El jefe no le va a decir nada. ¿Ven? Lo va a dejar a un lado, hermano. ¿Ven? Entonces, aquí Filipenses 2:14 nos dice, haced todo sin murmuración y contienda. Mire qué palabra nos da el Señor. Amén. Dice que la murmuración es una conversación. Amén. Mire lo que dice lo que es la murmuración. Es una conversación en perjuicio de una persona ausente. Amén. Dios dice en su palabra, hace todo sin murmuración, recordémonos a Abirán, a Datán y a Coré, y el final que tuvieron. Amén. No tuvieron un final digno. ¿Quiénes son Abirán, Datán y Coré? Y Coré. ¿Quién sabe? A ver, que me diga así claramente. ¿De qué tribu eran estos hombres? Eran levitas. Mire, hermano, eran levitas. Eran llamados a servir al servicio de la casa del Señor. Pero estos 3 hombres se habían levantado, hermanos. Amén. Así como le sucedió a María y a Aarón, ¿contra quién? Contra Moisés. Y habían declarado, hermanos, ¿cómo que se dice cuando golpe de Estado? Habían declarado golpe de Estado ellos 3. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un golpe de Estado aquí, vamos a sacar a Moisés. Bueno, se habían levantado él, y creo que eran más de 200 personas, creo, ¿no? O no me acuerdo cuántas personas se habían levantado, dice que se habían levantado contra ellos. Pero ellos no sabían que Dios los estaba escuchando, hermano. ¿Bien? Dice que se los tragó la tierra a ellos y a sus tiendas. ¿Bien? Entonces, ¿por qué aquí está diciendo, hermano, que la murmuración es una conversación en perjuicio de una persona ausente? Amén. Ellos decían, bueno, Moisés no nos está escuchando, aquí vamos a organizarnos cómo hacer para sacarlo. Pero ya sabe que Dios estaba escuchando, hermano, y cuando se dieron cuenta ellos, la tierra se los tragó. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, algunas cosas, 3 puntos, hermanos, que nos van a ayudar a no murmurar, amén, a ir contra la murmuración. 3 aspectos, hermanos, que nos van a ayudar a ver qué sucedió a las personas, hermanos, que murmuraron. Amén. Y vamos a pedirle a Dios, después vamos a terminar esto aquí pidiéndole a Dios que nos ayude, hermanos, a refrenar nuestra lengua. Ayer la hermana Giovanna decía, uy, Danielito le gusta esa alabanza. ¿Cómo es, hermana Giovanna, la alabanza? Ayúdame, Dios mío, a controlar mi lengua, hermano. Porque es peligrosa, hermano. Cuando nos damos cuenta se nos fue de largo. ¿Amén? Y ahí es cuando dice la palabra que en la abundancia de palabras está el pecado. Amén. En muchas palabras está el pecado. Muchas veces estamos conversando algo básico y cuando nos dimos cuenta nos dijimos algo que no estaba. Amén, en el asunto. Y por ende hicimos mal. Amén. Pero que Dios nos ayude, nos perdone y nos restaure. Amén. A cada uno de nosotros siempre. Amén. Vamos a ver el primer punto. No murmures contra el ungido de Dios. Sincérate con él con mucho respeto. Amén. Vimos el ejemplo de María y Aarón. Amén. Y yo les decía en el versículo 11 y 12 cómo Aarón se sinceró con Moisés. Entendió que Moisés era el siervo de Dios y le dijo, Señor mío. Amén. Tuvo respeto por Moisés, aunque si Aarón era mayor que Moisés. Usted sabía eso, ¿no? Que Aarón era mayor que Moisés. ¿Cuántos años le ganaba Aarón a Moisés? A ver, los que siguen los devocionales. En la mañana, la pastora creo que lo dijo en este devocional.
Ah, no, no fue en la pastora, fue en el matutino del hermano Edgar que estaban hablando de eso. Amén. Por 3 años le ganaba Aarón a Moisés. Amén. A veces, muchas veces, y María parece que era mayor, no lo dice, no sé si la Biblia lo dice, pero por entendimiento pienso que María era mayor que Moisés y que Aarón, porque ella fue la que salió corriendo a decirle a la, ¿cómo se llama? A la hija de Faraón, para que después coja a su mamá para que lo críe. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que eran mayores que Moisés. Entonces dijeron, bueno, nosotros somos mayores que Moisés. Mira, el más jovencito lo ponen a estar ahí. ¿Cuántos años tenía ya Moisés? 80. Pero bueno, ellos quizás dijeron, bueno, 80 años y aún así. Pero ellos, hermanos, se sinceraron con Dios, hermanos, con Moisés, hermanos. Fueron, hermano, Aarón fue sincero a Moisés y le pidió a Moisés que lo perdone. Amén. Le dijo, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Amén, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y muchas veces nos ha sucedido, hermanos, aunque a Jesucristo le ha sucedido, de decir algo que no tenía que decirlo, hermanos. Y cuando nos sinceramos con la persona, hermano, es muy hermoso, hermano. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, hermano, a no hablar de nadie, hermanos, porque pienso que más que todo, aún con la familia del Señor, todos somos ungidos del Señor, y a sincerarnos con la persona si hemos llegado a cometer alguna falta. Judas 1:16, en el libro de Judas, un libro muy pequeño, un capítulo tiene Judas. Está antes de Apocalipsis, versículo 16. Y le recomiendo que se lea todo el libro de Judas, hermanos. Si puede hoy día ir a su casa y lea todo el libro de Judas, porque está muy hermoso. Lo leí y me encantó. Amén. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y le digo que vaya y la lea y usted lea todo el contexto, hermano. Amén. Entonces, aquí habla, hermano, contra los murmuradores. Hay personas, hermanos, que se nos van a acercar a nosotros, amén, y nos van a hacer, nos van a adular, como dice aquí, hermanos. ¿Para qué? Para hablar y hablarnos a veces mal de él y nos hacen aunque hablar a nosotros, hermano. Amén. Y ahí caemos en la murmuración, amén. De esto dice la palabra de Dios que tenemos que alejarnos, hermano. De esas palabras que usted ve, de esas personas que usted ve que están, sí, pero esto es otro, y después le están y comienzan a decirle, no, pero el de acá, no, pero el de allá. Usted dígale, no, quedémonos la conversación ahí. Amén. Conversemos de otra cosa si quieres que conversemos, amén. Entonces, aquí la palabra de Dios habla de ellos, hermanos, que tenemos que alejarnos, hermano, amén. Otro versículo que dice en Romanos 1, 28 y 30, amén. Vemos que los murmuradores, amén, aunque el Judas nos enseña también que los murmuradores andan en sus propios deseos. Entonces, una persona que está murmurando, que está hablando de otros, porque anda en su propio deseo, no anda en el deseo del Señor, hermano, amén. Porque el que anda en el deseo del Señor le va a llevar una palabra de Dios para que restaure su vida, hermano, amén. Romanos 1, 28, les decía, amén. Romanos 1, 28, vamos a leer hasta el 30. Y como ellos, amén, hablando de los murmuradores, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Mire, cuando uno murmura, no aprueba tener en cuenta a Dios. ¿Qué está pensando Dios? ¿Le está agradando a Dios lo que estoy diciendo? ¿No le está agradando a Dios? Vemos que María y Aarón, en la historia que vimos al inicio, no tuvieron en cuenta lo que pensaba Dios de Moisés. No le dijeron, Señor, ¿qué tú piensas de Moisés? ¿Te agrada que Moisés tenga una mujer cusita o no te agrada? Moisés le habría dicho, no importa la mujer que tenga, porque yo o Moisés lo amo, Moisés es mi siervo y Moisés es manso, quizás le hubiera contestado Dios a María y a Aarón. ¿Ven? Pero aquí dice, y ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio,
contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Amén. Sigue hasta el 32 y vamos a leer hasta el 32. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Amén. Y eso nos ayuda, hermanos, y nos enseña que todo esto que está enumerando, hermano, que nosotros tenemos que alejarnos de eso, hermano. Amén. Decirle a la persona que si hay alguna persona que nos está llevando esto, decirle, hermano o amigo, párate ahí, que me vas a hacer, a mí también me vas a hacer mal. Amén. Y me vas a llevar a lo malo. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Dice que ¿cómo se llama? En las reuniones, se me fue el versículo que dice en Proverbios. O sea, que una vez mi esposa me lo dijo y me dejó sorprendido así y le dije, verdad, Verónica, tienes razón. Amén. Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Y yo le digo así por testimonio propio. ¿Serán cuántos? Unos 10 años atrás. Ni tanto 10 años atrás. ¿No se acuerdan cuando yo me iba a jugar al 66 arriba, que hicimos aunque un torneo ahí hicimos con algunos hermanos, amén, que fuimos a jugar? Yo iba ahí y ya, digamos, me había cogido costumbre de irme, que me iba casi siempre. O sea, tenía libre y me iba a jugar, porque como jugaban todos los días, yo me iba a jugar. Y una vez Verónica me dice, Christopher, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo me paré, reflexioné y después ese día creo que trabajé de noche, o en esos días trabajé de noche. Y le dije, Señor, le dije, yo no pienso que estoy en nada malo, pero dime tú cómo me estás viendo, hermano, porque hay que siempre tenerlo a Dios como un espejo nuestro, ponerlo a Dios como nuestro espejo y reflejarnos en Dios y decirle, Señor, ¿cómo estoy delante de ti? Y el Señor me hizo entender que yo estaba haciendo mal, porque me estaba concentrando más en lo que es jugar por allá que estar en su casa, en sus atrios. Y yo le dije, Señor, perdóname. Amén. Y comencé de nuevo a congregarme como era debido y a hacer las cosas que Dios me pedía que haga, amados hermanos. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano, amén, a no andar en malas conversaciones porque va a corrompir nuestras buenas costumbres. Amén. Dice, si ves a otro murmurar, no te iguales a ellos para que Dios se agrade de ti. Amén. Vemos aquí, hermanos, que todas estas personas, hermanos, dice que el 32 me gustó mucho que dice, quienes, en el Romano estoy leyendo, dice Romano, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, dicen, no solo las hacen, sino que también se complacen de las que la practican. Amén. Entonces nosotros no tenemos que complacernos de las personas que practican todo esto, ni hacerlo con ellos. Amén. Por eso que aquí en 1 Corintios, amén, 10:5 nos guía, amén, a alejarnos de ellos, ¿para qué? Para agradar a Dios. 10, versículo 5. Primero Corintios 10:5 dice la palabra del Señor. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Eso está hablando ¿de quién? De el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Amén. Del pueblo de Israel que estaba en el desierto dice que Dios no se agradó de ellos. Amén. Y el versículo 10 también dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, que la palabra del Señor nos dice, hermanos, que nos alejemos de ello. ¿Sabe que Abirán, Datán y Coré no solo murieron ellos, sino que también hicieron, hermanos, morir a toda su familia? Y no solo a su familia, sino que a todo lo que habían ellos hablado con ellos. Dice que hubo una gran mortandad. Amén. Y más adelante lo vamos a ver, hermanos, que la murmuración puede hacernos morir nuestra vida física y espiritual. Amén. Pero lo vamos a ver más adelante. Amén. Vamos a seguir viendo aquí el segundo punto. Dice, la murmuración trae consigo la hipocresía. Amén. El murmurador tiene
en su corazón aborrecimiento, según Salmo 41:7. Salmo 41:7. Dice que el murmurador tiene en su corazón aborrecimiento. Versículos 7 y 8 dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. ¿De quién estaban hablando? De David. Hermano, ¿David había hecho algo malo? Sí. Hermano, David había pecado, hermano. David había tomado por mujer una mujer que no era suya. Y había caído postrado, hermanos. Él mismo dijo que mientras cayó su pecado, se envejecieron sus huesos dentro de él. Amén. Pero se habían levantado también otras personas que estaban hablando contra David, hermanos. Y dice ahí, reunidos, David se había enterado, dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de él, de mí, cosa potencial se ha apoderado de él. Amén. Él cayó en cama y no volverá a levantarse. Amén. Pero que no sea así en nosotros, que cuando veamos a alguien que ha caído, aún por pecado, que nosotros podamos orar por la persona para que el Señor la restaure. Amén. Mire, si nosotros estuviéramos en el tiempo de David, ¿qué hubiéramos hecho? Conociendo ya la historia de David. Y nosotros dijimos, bueno, David pecó, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo pienso que yo me hubiera acercado y hubiera dicho, mi rey David, levántese, usted es un siervo del Señor. Usted va a hacer grandes cosas en el Señor, no se preocupe. ¿Bien? Porque David quedó postrado, hermanos, después del pecado. David le dijo a Natán el profeta cuando se llegó a él, le dijo, soy digno de muerte. ¿Bien? Él dijo, él sabía que había hecho lo malo. ¿Bien? Pero Natán, ¿qué le dijo? No, Dios no te va a matar a ti. Dios te va a castigar, sí, pero no vas a morir. ¿Bien? Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, aunque si la persona, amén, ha caído, que nosotros podamos dar una palabra de aliento, pedirle a Dios en oración, como hizo Moisés con su hermana María, que rogó enseguida para que Dios la sane, hermano. Amén. Que nosotros podamos ser esos hombres intercedores para que Dios levante, hermanos, y restaure a las personas. Amén. Por aquí dice que se habían levantado contra David, hermano. Amén. Dice también en Hechos 6, 1 y 2. Amén. Mire, vamos a ver lo que dice en Hechos 6, 1 y 2. Dice que se habían levantado unos hombres a murmurar. Amén. Dice que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Amén. El versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amén. Y usted ya sabe de esa historia quizás. Amén. Entonces, cuando yo estaba leyendo decía, Señor, dame entendimiento, ¿qué es esto? Amén. Mire, los griegos estaban más por las cosas de la comida natural que por la comida espiritual. Amén. Ellos estaban yendo o se estaban congregando ahí con los discípulos, más era para ser atendidos, amén, para que sean entendidos ellos, sus viudas, en las cosas materiales, amén, que más que para las cosas espirituales. No se dan cuenta, por eso que los discípulos dicen, nosotros no podemos dejar la palabra del Señor para atender a la mesa. Dios le dio sabiduría a los discípulos y ellos levantaron, dice ahí más adelante que levantaron 7 hombres, amén, llenos del Espíritu de Dios para que sirvan a las mesas, amén. Pero el deseo de los griegos no era tanto la comida de la mesa, o sea, no era tanto por la comida, no habían entendido que ellos más estaban buscando la comida natural que la comida espiritual. O sea, no eran tanto de ellos ir ahí por la comida espiritual. ¿Ven? Que no sean nosotros así, hermano, que nosotros vayamos por la comida espiritual. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto? ¿Ven? Y Él me hacía entender que el que va por la comida natural siempre sale murmurando. ¿Ven?
Los griegos iban por la comida natural y salieron de ahí murmurando. Y sabemos que los discípulos eran hombres de Dios. Amén. Sabemos que de la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sabemos, hermanos, que estos hombres entregaron todo por el Señor. Y aún así hubieron hombres dentro de ellos que se levantaron ¿para qué? Para murmurar. ¿Por qué se levantaron para murmurar? Porque ellos fueron a congregarse para la comida natural y no para la comida espiritual. Cuando nosotros nos congreguemos, hermanos, digámosle al Señor, Señor, yo voy a tu casa para que tú alimentes mi vida espiritual, para que tú me des una palabra tuya, para que tu espíritu aliente mi vida, mi presencia, para que dé lo que me falte a mí para agradarte a ti. Amén. Entonces, también, hermanos, en 1 Pedro 4:9, hubieron hombres que se levantaron. Miren, Pedro siendo un hombre de Dios, no digo un hombre que no falló porque todos han fallado, pero un hombre de Dios. Amén. Igual se levantaban contra él gente para murmurar. 1 Pedro 4:9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Amén. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Y cuando habla de hospedar, hermanos, no estamos hablando solo de ir, porque no pienso que alguien, que sucede igual, a usted le puede abrir la casa a alguien, su puerta a alguien, usted lo lleva hasta dormir y el día siguiente quizás va a decir, oye, yo vi en la casa de él esto, el otro. Amén. Porque eso también estaba sucediendo aquí, hermano. Pero acordémonos que en estos tiempos, que el otro día lo estábamos viendo el día jueves, que las iglesias, ¿dónde eran? En las casas. ¿No? Las iglesias eran en las casas. Entonces ellos eran hospedados por esas casas para reunirse a alabar al Señor y salían murmurando. ¿Amén? Y como les digo, sucede que quizás aún usted puede llevar a alguien a dormir a su casa y el día de mañana le va a decir, oye, pero en la casa de fulano hay esto. Si usted lo invitan, hermano, usted sea agradecido y no diga nada de esa casa, bendígala. Amén. El Señor le dijo a los discípulos, cuando vayas por las aldeas y entres a una casa, decid, la paz sea con vosotros. Amén. Y esa paz se quedará en esa casa si los reciben bien, y si no los reciben bien, esa paz volverá con ustedes. Amén. No, el Señor no los llevó a controlar la casa, oye, anda a controlar esa casa, mira qué hay dentro, qué no hay, no. Le dijo que vayan a bendecirla. Amén. Y así sea nosotros, hermanos, que vayamos a bendecir. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos a bendecir, hermano. Amén. Porque sucedió, hermanos, que en el tiempo de Pedro, hermanos, los que eran hospedados en los hogares donde levantaron las congregaciones, estaban, ¿qué cosa? Murmurando. Amén. Pero que Dios nos ayude, hermano. Amén. A que no suceda eso en nuestras vidas. Amén. Dice, Dios exhorta, el tercer punto. Dios exhorta y castiga al murmurador. Amén. Vamos a ver rápidamente. Amén. Números 16, 41 al 50. Y esta es una de las historias tremendas en la Biblia. Número 16. Amén. El 10 del 41 al 50. Al día siguiente, toda la congregación, amén, de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. Amén. Yo voy a leer el 40 también. Bueno, no lo voy a leer el 40, pues no me voy a ir más atrás y más atrás. Voy a seguir. Aconteció, el 42, aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció la gloria de Jehová y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso
e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,000. Amén. 600, 700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Amén. Por eso quería leer antes, porque ahí habla de Coré, está en el 25, en el 27 usted encuentra los nombres de Coré, de Datán y de Abirián, hermano. Ellos habían en sus tiendas, habían complotado contra Moisés y Aarón. Y ya no eran sus tiendas, sino que ya había, esa palabra las había hecho regar por todas las tiendas del pueblo de Israel, hermano, por todo el campamento. Las palabras que ellos tenían, hermano, lo que ellos pensaban contra Moisés y Aarón. Mire lo que era el pensamiento de ellos. Dice que le habían dicho al pueblo que Moisés y Aarón estaban haciendo morir al pueblo de Jehová. Cuando Moisés y Aarón lo que estaban haciendo era llevar al pueblo de Jehová ¿hasta dónde? Hasta la tierra prometida. ¿Amén? Ellos decían, Moisés y Aarón están haciendo morir al pueblo. Y vino una mortandad, hermano, tremenda. Y una cosa que me impresionó, dice que aconteció, dice que se juntó la congregación contra Moisés y Aarón. Amén. Miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube que lo había cubierto. ¿Qué quiere decir? Que si la nube de Jehová no descendía en ese momento, a Aarón y a Moisés los apedreaban, hermano. Fue la presencia de Dios que los salvó a Aarón y a Moisés, porque si no los mataban. Amén. Pero vemos, hermano, lo que aprendió Aarón. Mire lo que aprendió Aarón. ¿Se acuerda que leímos primero en Números que Aarón rogó a Moisés por su hermana María y dice que su hermana, que Moisés lo perdonó ahora, amén, y rogó por él ahora. Ahora vemos lo que aprendió, mire lo que aprendió, porque es bonito cuando nosotros aprendemos de nuestros errores. Dice aquí, hermanos, en la historia que Aarón cogió enseguida el incensario, como le dijo Moisés, y lo llevó en medio de la congregación. ¿Ven? Sabemos lo que es bonito aprender de nuestros errores. ¿Ven? Él aprendió que Moisés lo perdonó enseguida y él enseguida cogió ahora el incensario y perdonó a el pueblo, hermano, y fue a hacer expiación por el pueblo, hermano. Amén. Aunque sí el pueblo era el pueblo que lo quería apedrear. Amén. Es el pueblo que lo quería matar a él y a su hermano Aarón. Entonces, hermanos, que las palabras de otros no nos infecten a nosotros. Que las palabras de otros no infecten a nosotros, hermano. Porque las palabras o la opinión de Datán, de Abirián, de Coré, había infectado a todo el pueblo. Tanto así que el pueblo quiso matar a Moisés y a Aarón, hermano, y tanto así que el pueblo dice que murieron en aquel día como 14,700. Sin contar ya los que de la rebelión de Coré se habían tragado, hermano, a la tierra. ¿Ven? Entonces, puede suceder, hermano, que por la murmuración de otro, tú te infectes y eso pueda traer consecuencias graves a tu vida. ¿Ven? Pero que nosotros aprendamos, hermano, amén, o al menos aprendamos lo que aprendió Aarón. Él murmuró un día, pero dijo, bueno, el Señor fue bueno conmigo, ahora yo también voy a perdonar a los demás. ¿Ven? ¿Quién iba a salir, hermano, corriendo? Yo me pongo a veces a reflexionar y digo, Señor, él corrió por medio de la congregación, que esa congregación que ya estaba lista para matarlo. ¿Ven? ¿Cuánto amor, hermano, hubo en Aarón después, hermano, por ese pueblo también? Vamos a ver 3 versículos más. Salmo 106. ¿Ven? El pueblo recibió castigo de parte de Dios por la murmuración. Salmo 106. Versículo 24 al 27. Dice la palabra del Señor. Pero aborrecieron la tierra deseable. Mire, está hablando del mismo pueblo. Ese pueblo que había aborrecido la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y oyeron la voz de Jehová. Y no oyeron la voz de Jehová. Amén. Gracias, hermana, porque había leído mal. Y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto.
y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Amén. Y eso sucedió, hermano, con el pueblo de Israel, hermano. Por el pueblo de Israel están murmurando, muchos murieron y después usted sabe que el pueblo de Israel fue esparcido por las naciones, hermanos, porque aún después que se levantó David, se levantó Salomón y se levantaron muchos siervos como Urías, muchos hombres como Isaías, muchos profetas como Jeremías, hermano, igual el pueblo seguía en lo mismo y a la final fueron llevados cautivos, hermano, hasta el día 1948 cuando regresaron a ser una nación, según la profecía que está en el Señor, hermanos, que él iba a regresar a su pueblo a ser una nación propia. Números, hermanos, 12. Lo que leímos al inicio, 13 y 14, vemos, hermanos, que hubo también castigo para María, hermano, amén, por la murmuración. Dice entonces Moisés, dije Números 12, del 13 al 14, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es muy hermoso, hermano, saber que la ira dice de Dios que su ira es por un momento, pero su misericordia es para siempre, para toda la vida, hermano. Amén. Quizás merecían ellos ser castigados de otra manera, pero el amor de Dios es grande. Amén. Y me impresiona, como le digo, el amor de Moisés, hermanos, de perdonar, hermano, tener ese corazón que perdonó enseguida. Dijo, Señor, ahora sánalo a mi hermana. Amén. Ahora te ruego para que la perdones a mi hermana. Último versículo está en Isaías 41:6. Amén. Para conclusión, dice que la murmuración perjudica la vida del creyente. Apartémonos de este pecado. María y Aarón, inducidos por el celo del liderazgo de su hermano, murmuraron contra él. En cambio, nosotros debemos animarnos unos a otros. Y miren lo que dice el profeta Isaías en el versículo 41, en el capítulo 41, en el versículo 6. Y este versículo, hermanos, que nosotros podamos ponernos en obra. Amén. Dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. Amén. Usted mira al hermano que tiene al lado, dígale, esfuérzate. Sarita, el hermano ahí que te dice, esfuérzate, mírate para que tú también le digas, esfuérzate. Amén. Dígale al hermano que tiene al lado, atrás, dígale, esfuérzate. Dice que cada uno le dijo a su hermano, esfuérzate, hermano. Amén. Esfuérzate en el Señor. No dejes que, hermano, que las malas conversaciones corrompan tus buenas costumbres. Amén. No dejes que las malas conversaciones corrompan, hermanos, el hombre de Dios que tú eres, la mujer de Dios que tú eres, amado hermano, amén. Levántate en el Señor para que le sirvas con amor, con dominio propio, hermano, amén. Porque María, yo pienso que María en sí y Aarón no quisieron, hermanos, ir a algo más grave. Quizás el celo en ese momento los hizo hacer locura, porque dijo Aarón, hermano, amén. Y Moisés, hermanos, que nos da un gran ejemplo a nosotros. ¿Cuándo tenemos que perdonar? Ahora, amén. ¿Cuándo tenemos que perdonar? Ahora. Amén. Y ese ejemplo lo tomó Aarón porque dice que Aarón salió enseguida con el incensario adelante del pueblo para perdonarlo. Ahora, amado hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos perdone Él primeramente ahora, cada uno de nosotros, si hemos hecho algo malo y que también nosotros en el Señor podamos perdonar a cualquiera que nos haya cometido alguna ofensa. Ayer, como les digo, la Sarita me dio una exhortación, hermano, que me llegó al corazón. Amén. Me dijo, papá, ¿te acuerdas todavía de 3 años que yo hice eso? Amén. La Biblia dice que hay que perdonar. Amén. La Biblia dice que hay que perdonar, hermano. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor Padre amado Dios, porque aún, Señor Padre amado Dios, de parte de mi hija, Señor Padre amado Dios, tú me llamas la atención y me corriges, Señor Padre amado Dios, bendito celestial, Padre. No permita, Señor, que nuestras vidas, Señor Padre amado Dios, haya esa raíz de amargura, Señor Padre amado Dios, haya esa levadura, Señor Padre amado Dios, que puede leudar nuestra masa, Señor Padre amado Dios, que nuestra masa sea santa, Señor Padre amado Dios, sea incorruptible delante de ti, Señor Padre amado Dios. Si hemos pecado delante de ti, Señor, perdónanos, Señor Padre amado Dios. Si hemos dicho algo malo, Señor Padre, delante de ti, Señor Padre amado Dios, perdónanos, Señor Padre amado Dios, porque cuando hablamos de alguien, Señor Padre amado Dios, estamos delante igual de
de tu presencia, Señor Padre amado Dios. Dice, Señor Padre, tu palabra en los Salmos, Señor Padre amado Dios, número 16, que ellos en sus tiendas, Señor Padre amado Dios, estaban hablando, Señor Padre amado Dios, confabulando, Señor Padre, contra Moisés y Aarón, Señor Padre amado Dios. Bendito Rey, Señor Padre amado Dios. Pero, Señor Padre amado Dios, tú escuchaste, Señor Padre amado Dios, y descendiste, Señor Padre, para fortalecer, para proteger a Aarón y a Moisés, Señor Padre amado Dios celestial, Padre amado Dios. Y Señor Padre, es, Señor Padre, un ejemplo para nosotros Moisés, como perdonó en el momento. Vemos como Aarón, Señor Padre, cogió ejemplo de su hermano Moisés, Señor Padre, y también perdonó al pueblo, Señor Padre amado Dios, saliendo, Señor Padre amado Dios, a rogar por ellos, Señor Padre, a quemar incienso, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre, para que tú perdones, Señor Padre amado Dios, y pare, Señor Padre amado Dios, la mortandad delante de ellos, Señor Padre amado Dios. Ayúdanos, Señor Padre amado Dios. Si hemos dicho algo malo, Señor, perdónanos, Señor Padre amado Dios, y que cada palabra nuestra, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre, sea hablada, como dice tu Biblia, con sazón, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre. Señor, refrena, Señor Padre amado Dios, cada vez, Señor Padre, bendito celestial, nuestra lengua, que hayamos de hablar algo, Señor Padre, que no debemos, Señor Padre. Ayúdanos a reflexionar cada día, Señor Padre amado Dios, y a tenerte en cuenta, Señor Padre, nuestros pensamientos, Señor Padre amado Dios, en cada cosa que hablamos, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre. Porque nuestras palabras están delante de ti, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre. Dice tu palabra que tú juzgarás, Señor Padre, toda palabra, Señor Padre amado Dios, en celestial Padre, que salga de nuestra boca, Señor. Por eso te pedimos que nos perdones, Señor Padre, si ha habido palabra, Señor, incorrecta que ha salido de nosotros, Señor. Y te agradecemos por esta palabra, Señor Padre, porque nos exhorta, Señor Padre amado Dios, nos corrige, nos anima, Señor Padre amado Dios, y nos, Señor Padre, nos redarguye, Señor Padre amado Dios, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Quién vive, hermano?